Bueno, pues muchas gracias, Rica, por contar conmigo, por hacer esta ronda de conferencias tan interesante. Yo soy muy aprendiz, ya os aviso, ¿eh? Hay aquí gente de mucha categoría, pero bueno, yo intentaré aportar todo lo que pueda. En este caso, que voy a hablar de los ciclos planetarios, no lo voy a enfocar tanto a la astrología mundial. A ver, vais a ver aquí lo que es un ciclo planetario. Veis lo que pasa ahí arriba, ¿no? Los planetas se van moviendo, van a su propia órbita cada uno alrededor del Sol, ¿no? Esto es lo que es un ciclo planetario. Y aparte, también podemos considerar un ciclo planetario, vamos a ver si consigo juntar dos, aquí mismo. Uy, me he pasado, perdonad. A ver si puedo otra vez. Y sería aquí mismo, por ejemplo, veis que estos dos planetas llegan al mismo punto en el mismo momento, ¿no? Eso también podría ser considerado un ciclo planetario, según como lo queramos ver, ¿no? Bien, entonces, eh, tal y como lo habéis visto, tendríamos dos formas de ver los ciclos planetarios. De un planeta consigo mismo, que sería el movimiento de traslación alrededor del Sol, y ahí tenemos en cuenta lo que es el periodo sideral, ¿m? O de un planeta que se encuentra con otro, otros en determinado punto, ¿no? Los movimientos de traslación de cada planeta coinciden en un punto concreto. En este caso, estaríamos teniendo en cuenta lo que es el periodo sinódico, ¿no? ¿Qué es un ciclo planetario? Bueno, pues es cualquier movimiento planetario que comienza en un punto y termina en el mismo punto para iniciar un nuevo ciclo. Las características de los ciclos planetarios es que son universales, son regulares en el tiempo, son previsibles, podemos prever cuándo será el siguiente y el siguiente y el siguiente, se repiten, por tanto, tienen efectos transitorios, esto ahora lo explicaré un poco más adelante, y tienen un efecto evolutivo o regresivo, no en el sentido negativo, no pensáis en el concepto de regresión desde un punto de vista negativo. Bien, entonces vamos a pasar. Aquí veis cada planeta, el tiempo sideral en el que recorre su propia órbita, ¿no? Está ordenado de mayor a menor, de más tiempo a menos tiempo. También hay hecho aquí una clasificación en función si son planetas exteriores a la Tierra, os veis aquí en este dibujo, que la Tierra se encuentra aquí, pues todos los planetas que están a la derecha, que están más lejos del Sol que la Tierra, serían planetas exteriores, y los que están entre la Tierra y el Sol serían planetas interiores. Aquí está también considerada la Luna como satélite que gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y en el caso del Sol, es el movimiento aparente del Sol, realmente es el movimiento de la Tierra. Y bien, tras esta clasificación de exterior-interior, hablaríamos también de otra segunda clasificación en función de si los planetas están definiendo unas características más personales de nosotros mismos, que serían los que están en esta parte de aquí, interior a la Tierra, junto con Marte, que es el que está más cercano a la Tierra. Por tanto, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol y el propio Marte serían planetas personales, nos definen nuestra personalidad, temperamento, etc. Luego nos encontraríamos con dos planetas sociales ya exteriores que realmente son importantísimos, se han estudiado muchísimo en la astrología clásica y definen un poco pues el devenir social, ¿no? Saturno tiene mucho que ver con el poder ejecutivo y Júpiter con el poder legislativo. Por lo tanto, ordenan la sociedad y marcan realmente unas pautas muy importantes. Antiguamente este ciclo era el que se estudiaba en hacer astrología mundial, al hacer astrología mundana. Era el llamado Catún, de 20 años, y además los antiguos no solo miraban este tipo de ciclos cada 20 años, sino que también los estudiaban en función del cambio de elemento cada 200 y pico años, o incluso, eso sería la conjunción media, la de 200 y pico años, o la conjunción mayor, que era cuando empezaba otra vez desde el inicio, ¿no? Desde Aries, y empezaban otra vez a pasar por todos los cuatro, los cuatro elementos, ¿no? Y que es lo que marcaba el milenio, unos 960 años. Luego, como recientemente se descubrieron estos otros planetas, Plutón, Neptuno y Urano, pues estos han formado ya, se han empezado a estudiar a la hora de definir
aspectos sobre todo generacionales y colectivos, ¿no? Del devenir de la humanidad. Bien, tras esta introducción, aquí os explico un poquito, bueno, antes he hablado lo del periodo orbital y periodo sinódico. Esto lo explico solo para que vosotros mismos, con una fórmula muy sencilla, matemática, podáis sacar el periodo sinódico, es decir, cuando dos planetas se ponen juntos en el cielo. Si os estudiáis o si sois capaces de memorizar lo que tarda cada planeta en dar la vuelta, hacer toda su órbita, pues simplemente aplicando una sencilla fórmula podríais sacar el periodo sinódico, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo veis más sencillo en esta otra. Os pongo aquí un ejemplo. O sea, si sabemos que Júpiter da la vuelta alrededor del Sol 12 años y Saturno lo hace en 29,5 años, pues nos preguntamos cuándo esos dos planetas estarán juntos en el cielo. Y aquí nos salen los 20,22 años. Es muy sencillo. Multiplicáis los dos valores, 29,5 por 12, y lo dividís por la resta, siempre poniendo el tiempo sideral más largo primero y luego el más corto, y os salen los 20,22. Veis en esta otra gráfica que os lo he puesto todos. Es decir, nos puede costar un poco recordar, ¿no? Cuando los planetas, por ejemplo, Saturno y Neptuno se ponen en conjunción en el cielo, o Urano y Plutón, simplemente aplicáis esta fórmula sabiendo que Plutón da la vuelta completa en 248 años y Urano en 84, pues aplicáis la fórmula y os sale la media. Esto es una media, ¿eh? Calculando una velocidad media del planeta. Hay momentos en que, por ejemplo, Plutón, que tiene una órbita muy excéntrica, hay una parte del zodiaco que la hace muy rápido y otra más, y otra de forma más lenta. Entonces, pues no depende, no son siempre todos los ciclos. ¿Veis aquí? Esto simplemente era una reseña, de astrología mundial, porque yo no voy a tratar el tema a través de la astrología mundial, ¿no? Sino a través de los ciclos que a nosotros nos afectan individualmente, a nuestro día a día cotidiano. La conferencia va a ir por ese lado, ¿vale? Pero bueno, quería poder daros unas pinceladas sobre esto, ¿no? Estos son los ciclos que se trabajan en mundial, en mundana. Hay gente que sabe muchísimo de ellos. Podéis consultar todo lo que sabe Inmaculada, ¿no? Que nos ha dado una buena lección de cómo está el cielo ahora mismo, ¿no? Bueno, veis aquí, yo le da una significación. Esto es un poco la interpretación de los astrólogos, a veces varía un poquito en algún concepto, ¿no? Pero bueno, yo simplemente le busco una palabra clave a Plutón y pienso en poder, y busco otra para Neptuno, ideología, fanatismo, y bueno, voy creando un poco las palabras claves de cada ciclo. He marcado algunas cosas importantes. Bueno, aquí he colocado lo de la cuadratura del 2055-2075, me parece muy importante, que para mí será un momento importante en la historia de las civilizaciones, complicada y tensa. Y bueno, he marcado ya algunos otros ciclos más agradables, por ejemplo, este de aquí, del 2026 al 2030. Es un trígono entre Urano y Plutón, y creo que es interesante, ¿no? A nivel de lo que pongo yo aquí. También un poco porque para mí Urano tiene mucho que ver con el libre mercado, pero también con la ciencia, con la tecnología, etcétera, ¿no? Y Plutón, el poder, pues va a haber un desarrollo muy significativo. Luego, por ejemplo, he marcado, a ver, estos de aquí, los Saturno y Urano y Saturno-Neptuno. En mi caso, yo los Saturno lo asocio como he dicho antes, al poder ejecutivo, pero en este caso control de gobierno o las limitaciones, ¿no? Y bueno, Urano tiene para mí una asociación de libre mercado, de liberalismo, de globalización, y Neptuno, los astrólogos, muchos astrólogos desde tradicionales lo han asociado al comunismo, que puede ser una nueva forma de comunismo, lo que vendrá aquí. Esta época, en 2025 al 2027, se vuelve a producir esta conjunción de la que habéis hablado tanto, ¿no? Entonces, es una nueva forma, un nuevo renacer de este ciclo, que en el ciclo anterior trajo la caída del muro de Berlín. Y bueno, pues todos los demás, ya tenemos aquí los pequeñitos, etcétera, ¿no? Esto simplemente era una introducción. Porque yo voy a hablar de esto, voy a hablar de nuestra vida, de lo que a nosotros nos interesa, de hacernos una línea de tiempo desde que somos pequeños hasta que vamos creciendo, y al menos esperemos que la mayoría de nosotros pues lleguemos a este ciclo completo de Urano, de los 84 años y algunos más, ¿bien? Y algunos años más.
La esperanza de vida está creciendo mucho. En el caso de España, por ejemplo, esta edad, los 84 años, era la esperanza media de vida en el año 2023. O sea que ya estamos en esos valores, ¿no? Y me pareció interesante hacerlo más humano y que conozcáis con vuestras propias experiencias y lo que habéis vivido, cómo tenemos todos un reloj, independientemente sin saber ni siquiera todavía nuestra carta ni nada, por la edad que tenemos, podemos vernos inmersos dentro de un ciclo concreto que nos lleva a todos los de nuestra generación a vivir una serie de sucesos, ¿no? Lo pongo aquí. El carácter, el temperamento, la carta natal, que se ve mucho en astrología psicológica, ¿no? Yo lo comento muchas veces, no es lo mismo hacer un análisis psicológico desde el punto de vista astrológico a una persona de 20 años, 29, 30, 42, 53, no es lo mismo, porque esa persona ha vivido una serie de experiencias que la han ido moldeando y que se ha ido, esa personalidad no está del todo definida, ¿no? Desde que uno nace. Para mí hay una especie de modificación en función de del transitar, ¿no? Del paso del tiempo. Y también aquí os comento otra cosa también importante. A veces pensamos que un ciclo, por ejemplo, el ciclo de Saturno, que es cada 29 años y medio, pues tenemos el primer ciclo a los 29 años, el segundo ciclo a los 59 y que va a ser parecido, ¿no? Y no es lo mismo porque la configuración del resto de planetas ha variado, está distinta, ¿no? Por ejemplo, en el primer ciclo, que ocurre a los 29 años y medio, vemos que Urano, este de aquí, está trígono creciente a la posición natal, un trígono creciente. Ahora os explicaré cómo veo yo los aspectos que van creciendo, a diferencia del siguiente ciclo, el segundo ciclo de Saturno, que es a los 59 años, que Urano también está trígono a su posición natal, pero está menguando. Es muy distinta la interpretación, ¿no? Cómo se vive a los 29 años y medio este retorno a cómo se vive a los 59 años. Bien, lo explico aquí. Cuando dos planetas se ponen, bueno, o un solo planeta, un planeta desde que nacemos, lo tenemos de determinado grado, de determinado signo, ese planeta cuando llega a ese lugar se encuentra, ha llegado a su retorno, ¿no? En el momento en que ese planeta empieza a crecer otra vez, cuando es una etapa creciente y expansiva, hasta el momento que llega a la posición, que es el tope, el techo, a partir de ahí ese planeta no puede dar más de sí, la significación del planeta no es constructivo, ¿eh? No construye más, sino que simplemente empieza a menguar, empieza a decrecer y va a regresar a su punto original. Esta parte regresiva no es de contención, es de ajuste, es de adaptación fundamentalmente, ¿no? También depende de cada configuración, cada carta, etcétera, ¿no? Esto respecto a un planeta y también respecto a la conjunción de dos planetas, lo mismo, ¿no? Lo vais a ver aquí en un ejemplo muy rapidito que tiene que ver con el caso de la ley de aborto en España. Júpiter y Saturno, como os he dicho, Júpiter es el Parlamento, ¿no? Es donde deciden qué leyes hacer, y Saturno es el Poder Ejecutivo, el gobierno, ¿no? Y es cuando se... Entonces, aquí vemos cómo ha sido la evolución de la ley del aborto en España. Vemos que la primera ley del aborto, la ley de despenalización del aborto, eh, se aprobó en el 85, la primera ley que tuvimos, en tres determinados supuestos, o sea, fue una fecha importante porque ahí ya no era delito, o sea, no ibas a la cárcel, ¿no? Por abortar. Ley de despenalización. A partir, veis que el ciclo está creciente, aunque sea una cuadratura, pero Júpiter está creciendo respecto a Saturno, Júpiter es más lento que Saturno, y, perdón, más rápido que Saturno y por tanto avanza a más velocidad que Saturno, ¿no? Es un ciclo creciente, va de aquí a aquí. Por tanto, construye, consigue, consolida, sea con esfuerzo o no. Aquí es una cuadratura, tener su esfuerzo. Si es un trígono sería más fácil y si es un sextil, pues sería ayudas, ¿no? Y facilitación, facilidad, ¿no? O, bien, esto sería el primer paso, ¿no? De esta ley. Luego nos ponemos en el 2010, también nos encontramos con un ciclo creciente. Aquí también hubo una nueva ley, la de interrupción voluntaria del embarazo en este caso. Era un quincucio, pero estaba
creciendo con respecto a Saturno. Volvemos a tener un ciclo creciente. Hasta que llega a su punto máximo, ese mismo año, 3 meses después, que la consiguen aprobar, ¿no? Entra en vigor. Bueno, aprobar igual la habían aprobado antes aquí. Es simplemente que entra en vigor la ley justo cuando ya no daba más de sí, o sea, el tope. Llega a la oposición y a partir de ahí, lo único que no se puede, todo lo que va de vuelta, cuando Júpiter vuelve a su posición natal, es complicado de conseguir o simplemente serviría para ajustar o para arreglar alguna cosa o para corregir o para... Pero poco se puede hacer, ¿no? Como ha ocurrido aquí en el 2013, en España, en nuestro país, Gallardón intentó, un político, intentó modificar la ley, cambiarla, y no prosperó, pero es que no prosperó ni siquiera por su propio gobierno. El propio gobierno la retiró. Esto fue, estamos hablando de un trígono, encima era trígono menguante, regresivo, no prospera, va hacia atrás. Sí hubo luego un pequeño ajuste en el 2015 con una cuadratura menguante de esfuerzo, también era de vuelta, pero fue solo un ajuste. Aquí simplemente pudieron a esta ley de aquí meter algo más, ¿no? Decir, meter alguna reseña, decir, mira, vale, mantenemos la ley tal como está, porque estaba en este momento en esta parte de aquí está otro gobierno, ¿no? Distinto. ¿Eh? Bueno, aquí consiguieron incluir el tema de que por lo menos los menores de edad necesitaban el consentimiento de los padres. ¿Qué ha pasado? Nos encontramos ya en febrero del 2003, de nuevo creciente, vuelven a rectificar, viene un gobierno distinto al que había el anterior y vuelven a modificar esto y quitan ese tema del consentimiento de los padres. Aparte de también el tema del registro de objeción de conciencia de médicos, se incluye para controlar de alguna forma que médicos no quieren realizar los abortos, ¿no? Y aparte se eliminan los 3 días de reflexión. Entonces veis que si esta ley, alguien de la oposición quisiera modificarla o cambiarla, ya, hasta que no llegue a o sea, no, cuando este planeta, Júpiter, se ponga en oposición a Saturno, va a ser muy complicado ya. Creo que será, porque Saturno se empezará a mover por aquí y Júpiter igual está por aquí arriba, ya no sé si es en el 2030, por ahí. Bueno, 2030 porque el ciclo comenzó en el 2020. Entonces, si no se modifica antes del 2030, lo que ocurra después del 2030 no, seguramente no prospere, ¿no? Hasta el nuevo ciclo en el 2040. Bueno, esto era una introducción para que entendáis lo de ciclo creciente y menguante. Bien, y aquí eso he hecho una ficha de las edades de nuestra vida, ¿no? Desde que somos pequeños, en los 7 años, ¿no? Los 12, los 14, o sea, el numerito que veis dentro del círculo es la edad que tenemos, es una aproximación, ¿eh? Simplemente he ido, para que tengáis un poco, sobre todo si tenéis alguna consulta o algo y sepáis, bueno, la edad del consultante os podéis colocar por lo menos de forma rápida, de un vistazo, ante qué realidad estáis, ¿no? Sería la edad y cómo vamos transitando por ella y lo que ocurre en esos momentos. Cuando veáis un círculo se refiere a una conjunción, a un retorno, ¿vale? Un retorno. En este caso, se dice arriba el planeta en cuestión, un retorno de Júpiter. Para mí los retornos, les he puesto una palabra clave, renacer, comenzar, empezar de nuevo. Cuando veáis una flecha para arriba, se trata de una cuadratura, en verde, se trata de una cuadratura creciente a la posición natal. Saturno, desde que naces, a los 7 años y medio, pues está en cuadratura creciente a la posición natal. La palabra clave que le he puesto, construir. Eso sí, con esfuerzo, porque son cuadraturas, ¿eh? Todas las flechas en verde son cuadraturas. Pero construir, ¿eh? Puede dar resultado lo que hagas. Las flechas hacia abajo, en rojo, son cuadraturas menguantes. Lo mismo. En este caso, la palabra clave ha sido ajustar. No he querido poner regresivo, ni menguar, ni nada. Una palabra un poco que nos dé más un sentido de propósito, ¿no? De ajustar nuestra vida, acomodarnos, adaptarnos a las circunstancias, etcétera. Calmarnos un poquito, etcétera, ¿no? Y luego cuando veáis 2 flechas en horizontal, pues es la oposición, cuando el planeta se pone enfrente de su posición natal. Entonces son momentos de tensión, pero a partir de ahí hay un techo, un tope. No, no podemos hacer más con ese planeta, ¿no? Toca el momento de volver. Y bueno, con esta ficha, pues teniendo la mano, podéis ver, ¿no? En función de los ciclos, pues por dónde está cada uno de nosotros incluso, ¿no? Sería
interesante verlo así. No tiene nada que ver los 29 años de Saturno de aquí con estos de los 58,9 de aquí, que es el segundo retorno de Saturno, o este tercero, ¿eh? Con 88 años y medio. Bien. Ahora vamos a hablar, mi idea es hablaros fundamentalmente de los tres que más porque los otros son muy pequeñitos, ¿no? Vamos a hablar de Urano, de Júpiter y de Saturno. A partir de ahí para abajo, Marte y todos estos, pues se mueven demasiado rápido en el cielo, ¿no? Y no podemos tampoco hacernos una guía, ¿no? Tan fácil. El caso de Urano, ¿cuáles son las palabras clave de Urano? Pues cambios, independencia, ruptura, crisis. Es un ciclo creativo de liberación, de conciencia y, y bueno, es cuando se nos enciende la bombilla, ¿no? ¡Pum! Eureka, y algo pasa, ¿no? Normalmente viene a través de un momento que nos hace, que nos despierta, por así decirlo. Esta edad, como os he dicho, hoy en la actualidad en España, esto es lo que pone, 84 años tenemos de plata. Estamos en el ranking en primer lugar en el año 2023 por primera vez. O sea que, bueno, lo coloco porque estamos ahí, ¿no? Pero es cierto que según la evolución que ha habido a lo largo de los tiempos, cada 5 años, desde el 1970 o algo así, está aumentando la esperanza de vida un año cada 5 años. O sea que podéis iros haciendo un cálculo, ¿no? De hasta dónde llegaremos y del envejecimiento poblacional. Bien, aquí miro sobre todo, me detengo en estas cuatro edades, ¿no? Los 21 años, los 42, los 63 y los 84. 21 años, cuadratura creciente, 90 grados. Pues a esta edad los jóvenes pues empiezan a salir al mundo laboral, independencia, su primer trabajo, se tienen que hacer un hueco, son creativos, etcétera, ¿no? Viven un momento también de, de, de hacerse de hacerse ver, ¿no? De hacerse notar, ¿no? Cuando llegamos a los 42 años es lo que llaman la crisis de la mitad de la vida. Es un viraje total de dirección, ¿eh? En la mayoría de nosotros nuestra vida cambia totalmente, o cambia de dirección o cambia total. O sea, es un cambio importante. No es que sea solo este año, hay a veces un corchete de años, o sea, de los 40, 41, 45, etcétera, que lo iréis viendo con ejemplos prácticos que voy a poner, propios, ¿eh? Además. Luego llegamos a la edad de los 63 años, que es una cuadratura menguante. La persona ya llegó a la oposición, o sea, Urano se puso ya en oposición y ahora ya empieza a menguar, ¿no? Es un ciclo sí, creativo, siempre, siempre la creatividad está presente en el ser humano toda la vida, pero de adaptación, de darnos cuenta, nos estamos próximos a la jubilación y bueno, vemos un poco, quizá nos apartamos y nos calmamos un poquito y sobre todo también nos preocupamos de estar en forma, ¿no? De poner nuestro cuerpo en forma y de hacer nuestros chequeos y ir adquiriendo buenos hábitos de salud. Ya veréis además al final eh, cómo se expresa eso, ¿no? Y luego, pues bueno, llegamos al ciclo completo, a los 84 años, la persona, Urano ha dado la vuelta completa a su lugar natal y la persona tiene un nuevo renacer, ya sea metafórico, físico, lo que sea, pero un nuevo renacer. Eh, Todo esto de aquí, esa creatividad otra vez vuelve a empezar, la conciencia, la liberación, etcétera. Bien, ahora os voy a poner ejemplos prácticos de mi marido y míos. Me voy a centrar en el momento de la crisis de la mitad de la vida, para que veáis cómo en cada uno de nosotros llegó, por su parte y por la mía, llegó en diferentes fechas y cómo se produjo. Este es el caso de mi marido, ¿vale? Mi marido nació con Urano en la casa 1, por tanto, esa crisis de mitad de la vida o ese viraje en tu vida, cambio de dirección, pues se produce o activa lo que es el eje de la casa 1 y casa 7, eje 1-7. Yo, pareja, esto lo he hablado con Pepa Sentir, cosas súper interesantes sobre este tema, ¿no? Y bueno, en ese momento, ¿qué pasa? Porque él en ese momento se encuentra, primero, había sido soltero toda su vida, llega a los 41 años, soltero, conoce a su pareja, me conoce a mí, conoce a la familia política que tengo, que es una barbaridad. Accidente de su suegro,
una boda posterior, luego aborto de la pareja, sufro un aborto, problemas de concepción, tratamiento, finalmente la consecución de embarazo y nacimiento del hijo. Todo ese tiempo le dura uno de los 40 a 44 años. Es un cambio de dirección brutal en su vida. Digo lo de Sol en Cáncer porque es el espíritu, por así decirlo, ¿no? Eso parece que nos acompaña, ¿no? Y cómo ese enfoque familiar está también ahí, ¿no? Formar una familia. Su momento más crítico fue el darse cuenta y ser consciente de que eso de tener hijos no era tan fácil. O sea, precisamente no sale aquí, porque esto es del 2004 al 2008, en el 2006, en el medio, es cuando realmente ocurre exactamente la oposición y es cuando se da cuenta de que, oye, esto no era fácil. ¿Veis en este caso que Urano todavía, en el 2004, todavía no ha llegado a su posición, a la oposición exacta, pero sí se ha encontrado con Saturno? Yo, por cierto, soy Saturno, soy Capricornio, ¿eh? Casa 7. Su pareja es de tipo saturnino. Bien, yo estoy, o sea, Urano ha llegado primero a Saturno y eso es en el 2004. Avanza y cuando ya llegamos al 2008 es Saturno el que llega a Urano. Y Urano ya ha pasado esa oposición de Urano. Es decir, hay un juego entre Saturno y Urano. Me parece que no lo he explicado aquí tan claro. Mirad, esta. ¿Veis estas dos fechas? Urano, 42 años, tope. Urano se pone en oposición a su lugar natal. Y a los 44 años le pasa a Saturno. Por eso esa crisis de mitad de vida está contenida en esos dos aspectos. No quiere decir que ocurran siempre en el mismo orden, porque veréis que en mi caso, un poquito antes, ocurre primero lo de Saturno y luego lo de Urano, precisamente porque yo tengo Urano retrógrado y mi marido tiene Saturno retrógrado, es decir, las circunstancias son distintas, ¿no? En función de si un planeta está directo, retrógrado en su primera estación, etcétera. Eso cambia un poco la velocidad y a veces determinadas cartas pues cambian un poco pues aquí, estas dos cosas son muy importantes, porque es que hay, aparte de esa oposición de Urano, muy pronto va a ocurrir la oposición de Saturno, por eso se llama la crisis de la mitad de la vida. Cambiamos de todo, cambiamos, o sea, es un giro total. ¿En qué? ¿En qué esferas de nuestra vida? Pues en donde está Urano. En este caso, Urano y Saturno además están en el eje 1-7. O sea, todo fue condensado ahí, en esos escenarios. Bien, y además, o sea, no es lo mismo si te casas con 20 años, 22, 25, que los primeros años pueden ser muy agradables a casarse en esta época, que es que ocurre de todo, o sea, ocurre de todo, o sea, todo este tema del fallecimiento, además, fijaros, un sol en Cáncer tan familiar, ¿no? Tan integrado el concepto de la familia, todos esos meses que él pasó en el hospital con mi padre, todos turnándose con el resto de hermanos, etcétera. O sea, una vinculación muy, muy de Sol en Cáncer, ¿no? Muchísimo. Le cambió totalmente la perspectiva y su vida. No era lo mismo su vida en el 2020, en el 2003 al 2008. Nada que ver. O sea, irreconocible. Bien, en mi caso ocurren las fechas un poco distintas, 2011 al 2017. Yo soy una Sol en Capricornio, lo veis aquí, y tengo Urano en la 10. ¿eh? Tengo Urano en la 10, con lo cual a mí me va a afectar en el mundo profesional, laboral, casa eje 10, 4, 4, 10. Ya no es 1, 7, es 10, 4. Ya sabemos por dónde podría venir la crisis. Y además un Sol en Capricornio, que igual que el Sol en Cáncer busca eh, ese espíritu que tiene, es el concepto de la familia, ¿no? De la formación de una familia. El Sol en Capricornio es un poco la parte visible, ¿no? A dónde llegamos, cuál es nuestro reconocimiento profesional. Esto, fijaros que encaja mucho con este ciclo de hoy, ¿no? De solsticio, ¿no? Lo ha comentado, ha estado hablando Antonio Polito mucho de Capricornio, Cáncer, y yo lo oía y decía, bueno, si es que somos mi pareja y yo, cuando lo cuente, va a haber ese juego ahí de lo que hacemos cada uno de nosotros. Bien, aquí lo mismo, todo empieza como, empieza un poco antes, veis que aquí Saturno se pone en oposición a Saturno natal antes que Urano haya llegado a la oposición con Urano. Es decir, en mi caso ocurre un poquito antes lo de Saturno. Lo de mi marido fue primero cambios, Urano, liberación, cambios, y a partir de ahí la responsabilidad, Saturno. En mi caso, Saturno, entendido como limitaciones en este caso, y luego los cambios.
El orden es un poco distinto. Y además, en mi caso, dura más la crisis, ¿no? Se condensa en más tiempo. 2011 fue el momento en que yo, hasta ese momento, era la directora de una entidad financiera, una oficina, una agencia, una sucursal, y simplemente pierdo el cargo, desaparece el cargo. Sigo trabajando ahí, pero no, la oficina desaparece y no sabes qué hacer conmigo. Es una situación un poco complicada, porque me encontré bastante desubicada, falta de ubicación en la empresa, volatilidad, me tenían ve para allá, ve para acá, muchos los cambios de Urano, los viajes, etcétera. A esta oficina, ahora está otra, me estuvieron mareando muchos meses, ¿no? Decepción laboral, yo misma sentí una necesidad de liberación que tenía que haberla llevado a cabo en el 2012-13, sigo, ya sabéis, el sentido de compromiso de Capricornio, ¿no? Que lo tiene muy, muy integrado, ¿no? Y aguanta todo lo que pueda, ¿no? Y entonces llega un momento, hasta que al final acaba todo esto en un punto crítico, es el despido, que ocurre en el 2015, que fijaros, ya había venido la oposición de Urano, pero es justo una revolución solar donde Urano está exactamente con el nodo sur, repitiéndose un patrón que yo traía como promesa natal, porque yo nací con un Urano conjunto al nodo sur. Eso todo el mundo puede pensar, bueno, cúspide de 10, Urano ahí, pues ¿qué nos puede traer? A una persona con cambios muy, muy a menudo en el trabajo, en la profesión. No, es el primer cambio que tuve serio en mi vida. Tuve muchos años donde estuve hasta que llegó ese momento, ¿no? Estaba escrito. Esto es el momento culmen, ¿no? Ese despido que se produce para luego la revolución solar del 2017, bueno, pues termina, yo considero que termina de toda esa época, ese viraje en mi vida y ese cambio total de ubicación, de actividad y de todo en el 2017, cuando Urano se pone encima de Saturno. Ocurren muchas cosas, además muy distintas, porque fijaros que en el 2015, 15 días antes de mi despido, es cuando yo me ofrezco para organizar el Congreso del 2017 en Madrid de astrología. En 2015 en Barcelona, me voy a Barcelona con mis primeras alumnas y bueno, las animo a todas, venga, vamos a hacer el Congreso. Se apuntan conmigo y en el momento en que, nada, 10 días después de esa exposición pública, asunto de 10 también, viene el despido 15 días después. O sea, fue una época muy crítica, ¿no? Todo ese tiempo. Y ha durado bastante tiempo, 6 años. Y tiene que ver con el eje, fijaros, con pensar en el sol, que es sol, ese sentido del reconocimiento de dónde estoy, del puesto que ocupo. En el caso de mi marido cáncer, ese sentido de la familia, de qué es lo que ha logrado o no. Y por otro lado, en el sentido de dónde queda el eje Urano, y en este caso también Saturno, en mi caso es 4-10, profesión, y en el caso de mi marido 1-7, pareja, y con la pareja llega también el hijo, ¿no? Bien, ahora hablamos de Saturno. Uy, son ya casi las 10 menos 5. Bueno, intentaré ir muy rapidito, ¿vale? Saturno es un ciclo de 29 años y medio. Cada 29 años y medio se repite en el cielo. No voy a contar, veis aquí, ¿no? ¿Veis aquí alguna palabra clave que he puesto en alguna de Estamos cómo vamos? atrasadas, Lourdes, puedes tomarte 10 Sí, minutos. sí, pero como queda todavía alguna más, pues por eso Ya. tampoco quería yo. Bien, en este primer ciclo de 29 años, a ver, Saturno es esto que ponéis, que veis aquí, ¿no? Crear estructura de nuestra vida, las 4 paredes que hacemos, la responsabilidad, el concepto de hacerse cargo de algo. Y en este primer ciclo, yo le doy a esa frase de hacerse cargo una frase más. Digo, según qué, según los patrones heredados, según lo que nuestra familia nos ha dejado, nuestro padre, nuestra madre, nuestros progenitores, según la educación que hemos recibido por el lugar donde hemos nacido y si hemos ido a la universidad o no. O sea, esa estructura que creamos, esos 29 años, cuando ya nos hacemos cargo de nuestra vida y somos realmente, alcanzamos nuestra primera madurez, lo hacemos sí, pero un poco regalada, no exactamente regalada, sino tal y como nos decían que había que hacerlo, ¿no? Es un poco seguir el patrón. Pero llega un momento en que a partir de aquí empezamos a construir realmente nuestra propia estructura, ya solos, y dejando atrás un poco los condicionamientos familiares. Y en el segundo ciclo de Saturno, yo todavía no he llegado a él, los 58,9, 59 años, la persona ya ha creado la propia estructura de su vida según ella misma. O sea, la persona es maestra de sí misma.
ha creado, ya no está condicionada por una serie de patrones y de influjos del padre, la madre, los hermanos mayores, los abuelos, no, no, ya crea la suya, ¿no? Aquella que, lo que él quería realmente llegar a ser de una forma material, ¿no? Consistente, ¿no? Pisando el suelo, o sea, es una estructura de madurez distinta a la que se obtiene, a la que viene con los 29 años, ¿no? Es mucho más personal y es más por objetivos propios y por lo que nosotros queríamos realmente conseguir, ¿no? Luego llega la última y en esta tercera vuelta de Saturno, a los 88 años y medio, yo lo interpreto como el concepto, como es que sé hacerse cargo, porque ya no, no te haces tu cargo, ¿no? A esa edad normalmente no tienes nadie del quien te responsabilizarte, pero sí tienes, por así decirlo, la responsabilidad de pasar y de enseñar a los que vienen detrás y de a través de tu experiencia y de cómo has ido construyendo tu propia estructura de vida, tu armadura, aquello que te sostiene, pues pasarlo a otros, ¿no? Y vuelve a casa 1. Fijaos que aquí pongo casa 5, Urano trígono creciente, un impulso creativo del yo. Una casa 5 es una casa egoísta, en cierto modo, y de logro personal. La casa 9 es la otra casa que tiene personal, que tiene que ver con ya más algo un poco más superior, ¿no? La valoración no es desde el punto de vista casa 5 Leo, sino casa 9 Sagitario, es un Urano en trígono menguante. Y luego ya la herencia genética, casa 1, volver a nuestros volver, no es hacerse cargo, sino, como digo aquí, pasar el cargo a otros. Bien. Bien, esto mismo lo voy a explicar ahora con los ejemplos de mi marido y míos también. Mi marido, recordemos, es Sol en Cáncer, donde vive la comunidad, la familia, el hogar, Saturno, y tiene Saturno reflejo en 7 con reflejo en 1. Los dos nacimos con una posición Saturno y Urano, lo único que la suya era aplicativa, de Saturno con Urano, y la mía era Saturno separativa ya. Era una oposición de Saturno con Urano bastante ya separativa, estaba bastante avanzado Urano, ¿no? Pero por eso, en nuestro caso, en el caso de los dos, tanto Saturno como Urano aparecen en el eje 1-7, en el caso suyo, y en el eje 4-10 en mi caso. Bueno, el caso de mi marido, ¿qué le ocurrió a los 29 años y medio? Él había estado viviendo desde los 14 años, recordar que es la oposición de Saturno a su lugar natal, fijaros, hasta los 14 años, de los 14 a los 29 había estado viviendo en una congregación religiosa. Vivía en comunidad, en los menesianos, tenía una vida dedicada a eso, ¿no? Pero sale justo en ese momento, a los 29 años y medio, sale de ahí, construye su propio camino. Él ya se ha formado una personalidad, ya sabe lo que tiene que hacer, ya tiene un mandato que le han enseñado en esa familia comunitaria que le ha acogido durante esos años. Tiene ya un mandato familiar, por así decirlo, de decir, bueno, yo voy a ser responsable de mi propia vida, y además lo enfoca, según, como hemos dicho, estos 29 años y medio, según la educación recibida, etcétera. En la congregación donde estaba hay dos vías, ¿no? O estudiar para maestro o para carpintería. Se fue por el lado de la educación. O sea, encaja perfectamente su edad, el momento en que sale de esa comunidad con 29 años y empieza a construir. O sea, ya sale con la armadura formada, ¿no? Llevaba trabajando desde los 16 años, muy jovencito, desde el principio, dando clases en esta misma congregación, etcétera, ¿no? Como veis, es muy concreta la fecha. ¿Qué pasa a sus 59 años? Pues él ya ha construido su propia vida, ya no está regido por ese mandato familiar o eso que traía a cuestas a los 29 años, ¿no? Ha creado su propia vida, su familia, su hijo, que es precisamente además, porque los hijos se repiten muchas veces, cuando nos ocurren a los padres algo, al hijo también le aparece por otro lado, eso encaja, ¿eh? Esto es como, todo está conectado, ¿no? En este caso de los 59 años, es el hijo quien deja la vida en el internado, de 2 años en este caso, poco tiempo, y es el momento además en que los padres de él, o sea, mis suegros, necesitan además más de su presencia, ¿no? Por la edad. Y entonces se produce una asunción de responsabilidad, otra vez de nuevo hacerse cargo, tanto como padre presente como hijo presente, ¿no? Y la estructura ya es libremente elegida, es maestro de sí mismo. Esto está a su edad ahora, ¿no? Es chequeos médicos, etcétera. Todo se lo repasa. Es importante empezar a hacerse, ya os lo digo,
chequeos médicos con 59 años para que cuando lleguemos a los 63 no tengamos que ir de más al médico. Esas fechas, horquilla entre los 59 y los 63, es una buena fecha para ponernos a punto y mejorar nuestros hábitos, tanto alimentarios como, bueno, de dormir lo suficiente, ejercicio moderado, etcétera, esas cosas. Y en mi caso, bueno, pues precisamente esto que os he contado de la pérdida del cargo a mis 42, esa crisis de mitad de la vida, ¿no? De que pierdo la función de dirección y pierdo mi orientación profesional en aquel momento, pues yo llevaba desde los 29 años y medio que asumí el cargo ahí. O sea, imaginaros desde los 29 hasta los 42, 45, pues este fue el momento en que yo asumí la dirección de esa oficina, enfocada al logro personal, a mi formación previa. Yo había estudiado administración de empresas, yo había una serie de cosas que me llevaron a tener la dirección de esa oficina. El segundo retorno, mis 59 años, bueno, pues será en torno al 2027, no ha llegado todavía. Asumo que será alguna, o sea, asunción de responsabilidad, pero libremente escogida. ¿Qué vida he construido yo desde los 29 años? ¿En qué sentido mi vida es diferente a los 29 años y medio? Y será una vida más mía, más ya sin seguir los patrones familiares o aquello porque me recomendaban o que me aconsejaban, ya es la mía, es la propia, es mi estructura, ¿no? Y maestra de sí misma. Y también los chequeos médicos. Si se me olvida recordármelo, yo para el 2027 tengo que empezar a pasar por el médico, que no me gusta nada ir. Bien. Vale, y ahora terminamos con Júpiter. Bueno, Júpiter, y voy a hablar también un poquito de una última lámina si me da tiempo. Júpiter es el ciclo que tiene que ver con la vocación. Muchas veces decimos, ¿qué vocación tienes? Pues tenemos tantas vocaciones como Júpiter pasa otra vez por nuestra posición natal. Podemos renovarnos otra vez en una, bueno, siempre hay una sola vocación o dos, ¿no? Pero lo que es vocación o sentir el gusanillo por cosas nuevas, hobbies, ideas, gustos, eso nos lo trae Júpiter. Es responder a la pregunta: ¿qué quiero ser de mayor? ¿En qué creo? ¿Cuál es mi ideología? Sobre todo a partir de los 24 años, 36, ya estas personas ya deciden, ¿no? Pues saben ya a quién votar, o deciden, o incluso cambian. Normalmente los ciclos de Júpiter, en la renovación, en los retornos, suele haber algún cambio de opinión en los que son más indecisos, ¿no? Bueno, son las búsquedas existenciales, la filosofía de vida, la espiritualidad, un toque también de independencia, de libertad, etcétera, ¿no? He puesto aquí dibujos para expresaros un poco cómo lo veo, ¿no? Aquí Buda pensando, libros, novelas, cosas que nos enriquecen, los rezos, ese crecimiento, ¿no? Personas que se dedican tío, un poco a llenar el alma, ¿no? Por así decirlo, las vocaciones, los estamentos religiosos, lo que influyen en nosotros. Aquí veis un paso, ¿no? Aquí lo he puesto solo hasta los 48 años, pero es que sigáis, ¿no? ¿Qué pasa a los 12 años? Bueno, como luego a los 15 años viene también la oposición de Saturno, pues lo he puesto en la horquilla de 12 a 15 años. En los países de tradición cristiana, por ejemplo España, casi todos los niños son bautizados en España, es un país de tradición católica. Bueno, pues son bautizados, pero luego viene y luego viene la comunión un poquito más pequeño, 7 a 8 años, fijaos, 7, 8 años, la primera cuadratura de Saturno, pero luego viene el momento de la confirmación. Prácticamente en nuestro país casi todos los niños que se han bautizado reciben su comunión, ¿no? Pero de confirmación no. Ya la confirmación muchos de ellos ya cuestionan eso y dicen, no, yo esto no quiero, me voy por mi cuenta, hago otra cosa y deciden no confirmarse. ¿Qué les pasa a esas edades? 12 añitos, 13, bueno, tienen ya sus primeros ídolos, sus primeros modelos, los famosos de YouTube, influencers, el estilo de música, ya van con los cascos todos desde los 12 años, me gusta esta música, todo eso. Gente a la que admiran, que la siguen, ese amigo del cole que para ellos es un ejemplo y quieren imitar. Pues esas son eh, las primeras señales de que nos identificamos con algo, ¿no? Novelas, libros, etcétera, ¿no? Luego ya llegan a los 24 años, ya los gustos son más consolidados. La ropa, por ejemplo, la moda, ya saben, tienen bastante claro cómo es su forma de su vestimenta, se visten más como ellos quieren, etcétera. Ya empiezan a tener también sus ideas políticas, van ya con sus amistades con las que ellos encajan más, etcétera.
Aquí hay de los 24 a los 36, como el siguiente ciclo viene a los 36, esto es cada 12 años, donde hay un 36 años, una época muy bonita, un aire de renovación, positivismo, etcétera. Es verdad que en los 30 se van un poco ya, hacen un giro, ¿no? Cambian un poquito en esta. Esto de los 36 lo comento porque yo creo que no os lo he puesto antes. Bueno, termino con esto. A los 48 hemos pasado ya la crisis de la mitad de la vida y viene un retorno de Júpiter. Bueno, ya nos hemos recuperado de esa crisis, ya creemos que hemos encontrado nuestra verdadera vocación y la intentamos desarrollar al máximo. Positivismo otra vez. Esto que os he puesto aquí de los 30, 36, os lo digo porque en esta anterior, aquí, aquí, ¿veis esta época qué bonita es? Con tantos retornos. El circulito amarillo tantas veces, 24 años, 29, 36, es cuando nos comemos el mundo, cuando empezamos ya nos sentimos bastante adultos, y nos creemos que sabemos, lo sabemos todo, ¿no? El palo que viene luego aquí y tal, y luego pues aquí veis un poquito la época, esta época de aquí es un renacer también, y bueno, pues veis un poco cómo puede ir nuestra vida. Y ya quiero terminar con una última diapositiva, solo me queda una, uy, esta, un poco pues hacer un guiño a la vejez, porque hemos hablado de tanto tiempo, hasta los 84 años, 88, que quería hacer un poco ese guiño a la cuadratura menguante de Urano, que ocurre aquí a los 63 años, y luego el retorno de Urano a los 84 años, mencionando una obra de Cicerón, que fue escrita 44 años antes de Cristo, y que esta obra la consideran el primer antecedente histórico de la gerontología social, el bienestar de los ancianos y el estudio de la vejez, por así decirlo, ¿no? Cómo llega, en qué estado llegamos, ¿no? A la vejez. Y bueno, pues es curioso porque además cuando él la escribe, Cicerón tenía en ese momento 63 años y en la obra se desarrolla con una serie de personajes, ¿no? El personaje central de la obra precisamente tiene 84 años. Me hizo gracia esa coincidencia de fechas, él con 63 y habla en su obra quien desarrolla los cuatro males de la edad avanzada y las soluciones que da es un personaje ya de 84 años. Y bueno, aquí los antiguos decían que las edades del hombre se distribuían en el periodo de 7 años, siendo el número 7 un número sagrado, y precisamente por eso el cumpleaños 63, que es múltiplo, y que coincide con la cuadratura menguante de Urano, eso lo decían los antiguos, se podría vivir algún peligro para el cuerpo. Pensaban, ahora ya tenemos una esperanza de vida mucho más larga, pero pensaban que era el último periodo vital del hombre. Y fijaros cómo coincide ese número 63 con la cuadratura menguante de Urano, donde ya por en mucha creatividad que tengamos, pues nuestro cuerpo ya no está, nos estamos retirando porque nos estamos jubilando, vienen otros detrás, pensamos que ya no se nos necesita y aparecen otros detrás. Pero Cicerón da una serie de soluciones a los tres casos, ¿no? Es verdad que la vejez nos aparta de la actividad. Pues bueno, dice, hombre, las cosas grandes no se hacen con las fuerzas, la rapidez o la agilidad del cuerpo, sino mediante el consejo, la autoridad y la opinión. Cosas de las que la vejez no solo no está huérfana, sino que incluso suele acrecentarla. Ya lo hemos visto con tanto experto, ¿no? Sobre todo, además, en el mundo de la astrología ocurre mucho, ¿no? Cuanto más sabe, más años tiene el astrólogo, cuanto más años tiene el astrólogo, más sabe y más conocimiento nos transmite, ¿no? Y también hay una continuidad generacional, un trasvase de sabiduría por parte del anciano y una asunción reverente, respetuosa y entusiasta por parte del joven que valora y estima el consejo. Y bueno, y da un consejo porque le dicen en la obra, bueno, pero es que la memoria no acompaña, es verdad que hay muchos casos de pérdida de memoria, etcétera. Y dice, bueno, lo que tienes que hacer, el consejo que le da a los jóvenes, es escribir todos los días lo que hayas hecho, lo que hayas oído y lo que hayas dicho, y tu memoria no disminuirá. Bien, en cuanto a la privación de casi todos los placeres, bueno, aquí se pone mira, si realmente tener demasiado placer puede extinguir toda la luz del espíritu, el sol. Y del placer impide el buen juicio, es enemigo de la razón y, por así decir, ciega los ojos de la mente. Bien, a mí me interesa esto último de aquí. Dice, bueno, los placeres de ahora, que como deben de ser relativos a la conversación, a las reuniones con amigos, conocidos, y esto de aquí del final, todos los que hacen referencia a los cuidados agrícolas.
Esto me parece muy interesante porque mi suegro tiene 97 años y hasta el año pasado estaba con su huerta, día tras día, cuidando su huerta y eso le ha dado una esperanza de vida bastante más larga desde que se jubiló. Y bueno, ha tenido el último achaque el año pasado, pero es cierto que la huerta y llevar su huerta le ha dado una calidad de vida excelente. Por tanto, es un consejo también. Hoy en día hay muchos huertos urbanos en las ciudades y bueno, yo pienso aplicarme el cuento, ¿no? Cuando llegue a los 63 voy a empezar a ir a un huerto urbano y bueno, igual eso también me mantiene joven, ¿no? Luego, ¿debilita el cuerpo? Pues sí, no tenemos el mismo cuerpo, ¿no? Cuando vamos creciendo que cuando somos jóvenes. Da también consejos, me llama aquí la atención una cosa, dice, ¿por qué os parece extraño que un anciano enferme cuando ni siquiera un joven puede escapar de ello? Pues tampoco, o sea, es que hay gente joven que enferma también, ¿no? Y nos aconseja aquí esto de los hábitos alimenticios que hoy lo dicen también todos los entendidos, ejercicio físico, lo mismo, y añade lo de los baños y unciones de aceite, por si lo queréis tener en cuenta, ¿vale? Y luego esto último que me parece un pensamiento filosófico tremendo, no está lejos de la muerte. Bien, cuando llegas a una edad no estás lejos de la muerte, te queda poco. Pero dice, me parece súper interesante, dice, el joven espera que va a vivir mucho tiempo y esto un anciano no puede esperar. Esta esperanza no la tiene el viejo y por ello está en mejor condición que el joven, puesto que lo que éste espera que él lo ha conseguido ya. Este quiere vivir mucho, aquel ya vivió mucho. Es decir, el joven quiere vivir mucho, pero el anciano dice, bueno, vale, yo ya lo conseguí, ¿eh? Y tú a lo mejor no lo consigues, pero yo ya estoy en ventaja con respecto a ti. Me parece un mensaje muy profundo a nivel filosófico, ¿no? Y bueno, también termina también diciendo, posible que no logremos añadir muchos años a nuestra vida cuando lleguemos a viejos, ¿no? Pero sí aportaremos bastante vida a nuestros años. Y bueno, ya está. Esto quería comentaros.